el periodista Mario Ernesto Peña. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, primero, José, muchas gracias por haberme convocado para esto, que es una tarea realmente importante para nosotros, los periodistas, de poder tener contacto con este tipo de debates, ¿no? Ahora, yo me quedé pensando en la charla de Melconian, porque creo que en definitiva fue brillante, ¿no? Y creo que dijo que su señora era salteña, se tiene que haber peleado con la señora antes de venir, porque nos dejó de cama, ¿no? O sea, realmente la realidad que plantea es una realidad que nos debería preocupar un poco. Además habló de que estamos pagando el colectivo de Buenos Aires, y tal vez no sepa que estamos pagando también el de acá. Entonces quiere decir que nosotros tenemos una carga doble en algunos casos, ¿no? Bueno, pero no es el tema en cuestión de este panel. Yo cuando me invitó José dije, bueno, ¿y qué tendrá que ver la pobreza, la equidad y el desarrollo con la justicia y la Constitución? Creo que sería una buena pregunta para los panelistas, ¿no? Sabemos que los políticos, cuando ven que las cosas por ahí no están funcionando bien, siempre sale alguno que dice hay que reformar la Constitución. Son muy pocos los que hablan de que la Constitución primero hay que empezar a respetarla en su totalidad para poder cambiar. Y cuando se va a cambiar, ¿qué es lo que se va a cambiar? Porque el hecho de cambiar los mandatos no le hace bien a la gente ni mal, no sé qué le hace, pero lo que habría que ver algún día de cambiar una Constitución para que pueda cambiar la vida de las personas, ¿no? Creo que sería un acto mucho más justo. Yo le preguntaría a usted, doctor, como hombre especialista en Constitución, un hombre premiado en el país, un hombre con un reconocimiento a través de sus libros, de sus escritos, ¿qué es lo que debería hacerse con la reforma de las constituciones? ¿Se deben cambiar las constituciones nacionales, provinciales, o la Constitución se usa siempre como un hecho político y con muy poca gravitación con respecto a la gente? Creo que es así esto, ¿no? Sí. Bueno, antes de responder esa pregunta, quiero darles a todos mis saludos, muy buenas tardes, agradecer al doctor José Urtubey esta amable invitación, la amable presentación que ha hecho de mí, y decirles que me siento muy a gusto en Salta frente a esta tan nutrida y tan calificada audiencia. Cuando el doctor Urtubey me invitó, yo también me pregunté qué puede hacer el derecho constitucional para superar la pobreza, para garantizar la equidad y para promover el desarrollo. A veces el derecho constitucional parece una cuestión académica, parece que hablamos del derecho constitucional en las clases universitarias, pero el derecho constitucional, si lo trabajamos un poco, nos vamos a dar cuenta que es una cuestión un poco más en carne viva que las clases universitarias. No descreo de las clases universitarias, al contrario, creo mucho en ellas, me he pasado la vida dando clase, pero creo que de la clase a la realidad a veces hay una distancia. Yo creo que los que nos dedicamos al derecho constitucional, y no voy a dejar de responder su pregunta, creo que debemos pensar en que el derecho constitucional asegura algo que todos hablamos, pero que a veces es difícil de entender, que es la seguridad jurídica. ¿Qué significa la seguridad jurídica? La seguridad jurídica significa la previsibilidad. Cuando viene un inversor nacional o extranjero al país, ¿qué es lo que primero hace? Bueno, ¿qué va a pasar con mi plata? ¿Cuáles van a ser las decisiones de los jueces? ¿Cuáles van a ser las leyes del Congreso? ¿Cuáles van a ser las decisiones del Poder Ejecutivo que me van a afectar y me van a permitir recuperar la inversión? Y eso es la previsibilidad, saber cómo van a fallar los jueces, tener una idea aproximada de si el rumbo económico, del cual hablaba Carlos Melconian recién, se va a mantener, y si el Poder Ejecutivo va a cumplir con lo que hizo en las promesas de campaña. Eso es la seguridad jurídica. Yo creo entonces que hay que abordar dos temas en esto. Uno, me dio el pie José Urtubey cuando habló del federalismo. El otro, porque es un tema importante en la Argentina y tiene mucho que ver con la pobreza, con la equidad y con el desarrollo. Y el segundo tema es la previsibilidad y tiene que ver también con la reforma constitucional, que insisto, no me voy a escapar de esa pregunta. Pero quiero empezar por federalismo porque es un tema importante para todos. ¿Por qué? El federalismo en Argentina, todos sabemos que es una expresión romántica, más que una realidad política e institucional. ¿Por qué? Porque la Constitución habla y garantiza el sistema federal, pero no se lo practica demasiado. Y esto yo creo que tiene cuatro causas. Dos causas que son originarias y dos causas que son sobrevinientes. Las causas originarias, una es histórica y la otra es propiamente de la Constitución. Vamos a ver por qué. Primero, porque venimos
y aquí voy a hacer algunas comparaciones con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra Constitución ha tomado, no íntegramente, pero como un modelo, la Constitución de los Estados Unidos, entonces nuestra comparación con el federalismo norteamericano es inevitable. ¿Qué pasaba en la Argentina cuando nos emancipamos de España y qué pasaba en los Estados Unidos cuando se emanciparon de Inglaterra? Acá era un virreinato unificado, vivíamos bajo las ordenanzas del rey Carlos III, era todo un virreinato igual bajo un virrey, y había intendentes. ¿Qué pasaba en los Estados Unidos? Eran todas colonias separadas, fundadas por diferentes personas, con regímenes políticos más o menos distintos, aunque respondían todos a Londres, y hasta con religiones distintas. Y no había un virrey, había gobernadores. Entonces, el modelo inicial en la Argentina, muy unificada, y en los Estados Unidos, muy diversificada, fue distinto. ¿Qué pasó con la Constitución? Si ustedes toman la Constitución argentina y la Constitución de los Estados Unidos, van a ver que el modelo federal es totalmente distinto. No puedo poner muchos ejemplos porque, si no, creo que los mando a dormir a todos, pero fíjense ustedes, ¿cómo son las legislaturas? ¿Cuál es el poder de las legislaturas estatales en la Argentina y cuál es el poder de las legislaturas estatales o provinciales en la Argentina? En la Argentina el Congreso decide todo, ¿sí? Decide cuándo hay contrato, cuándo hay persona, cuándo hay delito, cuáles son los delitos. ¿Y qué deciden las legislaturas provinciales? ¿Cuál es el plazo para apelar? Tienen la capacidad de dictar el Código de Procedimientos, pero los códigos de fondo los dicta la Nación. Los Estados Unidos, por el contrario, los códigos de fondo los dicta cada una de las legislaturas estatales. Entonces, en algunos casos, en unos estados uno se casa de una manera, otro se casa de otro, en algunos estados hay pena de muerte, en otros no, en algunos estados, hace muchos años, el aborto estaba permitido, en otros estados no estaba permitido. Este modelo federal es totalmente distinto. A estas dos razones que son originarias, hemos agregado dos razones que son sobrevinientes, una que viene de la política y otra que viene de la economía. Podríamos agregar una quinta, que es la concentración demográfica en Buenos Aires. Un país que tiene 40 millones de habitantes, 10 millones viven prácticamente en la capital federal y su entorno. Esto también genera un desequilibrio del federalismo. Pero además de eso, ¿cuáles son los desequilibrios políticos? Hay dos. Uno histórico fueron las intervenciones federales. ¿Sí? El Poder Ejecutivo y el Congreso han intervenido salvajemente, muchas veces en las provincias, por razones políticas. La segunda es el presidencialismo. En la Argentina es un país hiperpresidencialista y el presidente normalmente es el jefe del partido gobernante. Y por la forma en que votamos en la Argentina, donde la lista la hace el partido, no votamos por circunscripción uninominal, sino que la lista la hace el partido, y por eso cuando votamos hacemos un acto de fe, porque conocemos al primero, al segundo, al tercero, ya no sabemos ni quién es. En realidad nuestro voto es un voto muy religioso, es un acto de fe, por eso votamos los domingos, y es obligatorio, como ir a misa. Entonces nuestro voto no es un voto totalmente racional, sino que es un voto sumamente emocional, con fe religiosa. El presidencialismo entonces lleva aguas al molino de la centralización, porque el presidente, que es normalmente el jefe del partido, es el hombre más fuerte de la Argentina. En los Estados Unidos eligen un gerente, nosotros elegimos al presidente de la Sociedad Anónima. Esta es la gran diferencia. Ahora creo que tienen un presidente de la Sociedad Anónima, vamos a ver cuánto les dura. ¿Qué pasó con la economía? La economía tiene mucho que ver con la recaudación tributaria. Originariamente la distribución de los impuestos en la Argentina era bastante sencilla. Los impuestos directos, el impuesto a las ganancias, lo cobraban las provincias. Los impuestos indirectos, los impuestos que se trasladan del sujeto pasivo de la obligación tributaria de iure al sujeto pasivo de la obligación tributaria de facto, el IVA, por ejemplo, para ponerlo en términos sencillos, era un impuesto que lo cobraban concurrentemente la nación y las provincias. En 1932, ¿no?, en la crisis del año 30-32, ¿qué pasó? Vino una ley de emergencia. No se olviden ustedes que en la Argentina amamos las emergencias, de hecho hace 15 años que vivimos con la misma ley de emergencia. En la Argentina todo lo provisional se convierte en definitivo. Tenemos una extraordinaria capacidad para ordinarizar las situaciones extraordinarias. En 1932 comenzó la ordinarización de una situación extraordinaria. El gobierno nacional empezó a cobrar los impuestos directos, básicamente el impuesto a los registros. ¿Y qué hizo entonces el gobierno? Empezó a redistribuir en las provincias lo que era de las propias provincias. El gobierno nacional empezó a cobrar lo que era de las propias provincias. Entonces se generó un sistema anómalo y paralelo a la Constitución, que fue el régimen de la coparticipación. Ahora bien, ese régimen de la coparticipación le permite al gobierno federal de redistribuir los impuestos como mejor le parece. Y me sorprende enormemente que se haya constitucionalizado en el año 94 el régimen de coparticipación. Deberían haberlo eliminado, porque era una reforma a favor del federalismo. Hubo algunas
puntos de la reforma que estuvieron a favor del federalismo. Por ejemplo, la devolución de los recursos naturales o del reconocimiento del dominio originario de los recursos naturales que había sido eliminado en 1949. Pero al lado de eso se le colocó la constitucionalidad del sistema de coparticipación. ¿Y qué pasa con la ley de coparticipación? Nadie la ha dictado. Hace más de 23 años, o hace casi 23 años de la reforma constitucional, y todavía seguimos con la ley de coparticipación de los años 80. Esto hace que tengamos un federalismo sumamente debilitado y que todo pase, les está hablando un porteño, pero que todo pase finalmente por Buenos Aires. Entonces, esto es un poco el federalismo romántico que creo que tenemos y que creo que hay que tratar de ir cada vez más eliminando. Un federalismo que lo maneja Aerolíneas Argentinas. Llegamos a una reunión aquí en donde nos invitan tarde o temprano de acuerdo con las rutas de aerolíneas, porque no hay muchas más opciones. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica? ¿Cuál es uno de los grandes atentados a la seguridad jurídica? Se llama Digesto Jurídico Argentino. ¿Qué es el Digesto Jurídico Argentino? El Digesto Jurídico Argentino era una gran obra que tenía como finalidad recopilar toda la legislación existente, que es una buena tarea. ¿Por qué? Porque siempre recopilar y ordenar la legislación es muy bueno. Lo hizo Justiniano en el siglo V después de Cristo, lo hicieron los españoles con las leyes de partidas, lo hicieron también los españoles con las leyes de recopilación de las leyes de India, y cada tanto los países ingresan en orden de recopilación. Ahora bien, ¿qué quisimos hacer en la Argentina con el Digesto Jurídico Argentino? Quisimos hacer algo que, imitando a los americanos, los hemos imitado mal. Los americanos hicieron en 1927 lo que llaman el Código de los Estados Unidos, el United States Code. ¿En qué significa? Ellos tienen, como todos ustedes saben, una legislación del Congreso que es exclusivamente federal. Nosotros tenemos la legislación de derecho común y la legislación nacional o federal. Ellos tienen solamente la legislación federal y decidieron reunir en un solo cuerpo legislativo la legislación existente. Ahora, ¿cómo la dividieron? La dividieron por las materias que nosotros estudiamos en la facultad, como hemos hecho en la Argentina y por eso no funciona. Acá lo hemos dividido por derecho civil, derecho comercial, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho laboral, pero la realidad no es esa. La realidad de la legislación no se divide por las materias que estudiamos en la universidad. La realidad de la legislación se divide, por ejemplo, por la legislación en materia de ferrocarriles, la legislación en materia de gas, la legislación en materia de contratos públicos, la legislación en materia de organización del Poder Judicial. Esas son las materias que tenemos que dividir. Entonces, nuestro digesto, que empezó en 1998 y terminó casi 20 años después, no sirve para mucho. En cambio, en los Estados Unidos sí, porque tiene una organización ordenada de este sistema. Y una de las peores, y con esto empiezo a terminar para dejarle más tiempo a mis colegas en el panel, una de las grandes desórdenes legislativos que tenemos en Argentina, en el orden nacional, es el de las leyes que estructuran y organizan el Poder Judicial de la Nación. El otro día yo estaba en una conferencia con el ministro de Justicia de la Nación, con el doctor Garabano, que me parece un hombre muy agradable y muy bien intencionado, y él hablaba de su programa Justicia 2020. Y yo veía que hablaba de todas las propuestas, pero no le escuché decir que una de las cosas más importantes que hay que hacer en la Argentina es ordenar las leyes que organizan y estructuran el Poder Judicial. ¿Cuáles son las dos leyes troncales que organizan y estructuran el Poder Judicial de la Nación? La Ley 48, sancionada en 1863 en la época del presidente Mitre, y el decreto 1285 del año 58 de la Revolución Libertadora. Y estas son las dos leyes troncales. Esto lleva a una reflexión. O las leyes de Mitre y de la Revolución Libertadora eran muy buenas y no hay que cambiarlas, una primera posibilidad, o el Congreso está distraído. Les dejo a ustedes que piensen cuál de estas dos son las soluciones posibles. Pero lo cierto es que no puede ser que un poder tan importante como el Poder Judicial de la Nación esté estructurado por leyes tan antiguas, donde cada cuestión que se reforma es un parche, es un remiendo, y no tenemos lo que podríamos llamar un código judicial. Si a esto le sumamos la enorme lentitud que tiene el Consejo de la Magistratura en designar jueces, en este momento en el Poder Judicial de la Nación hay casi un 30% de jueces subrogantes. Es decir, la tercera parte de los jueces son jueces subrogantes, porque el Consejo de la Magistratura tarda muchísimo en hacer los concursos. Entonces, esto es uno de los grandes retrasos y uno de los grandes problemas por los cuales es muy difícil en Argentina asegurar la pobreza, la equidad y el desarrollo. ¿Por qué? Porque
con jueces que demoran sus nombramientos, con legislaciones desordenadas y con legislaciones atrasadas y un federalismo debilitado, esto es muy difícil, pero seguimos adelante. Y ahora sí le voy a contestar su pregunta inicial, porque le prometí que no lo iba a hacer. Yo creo que las constituciones no se reforman, yo creo que las constituciones se interpretan. Charles Warren, que fue uno de los grandes historiadores de la Corte Suprema de los Estados Unidos, decía que la Corte Suprema es una convención constituyente en sesión permanente. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que en realidad, como la Constitución es un texto abierto, es un texto general, no hace falta estarla modificando todo el tiempo. Lo que hace falta es interpretarla de acuerdo con los tiempos. Por ejemplo, el artículo 16 dice que todos somos iguales ante la ley, lo cual es correcto. Ahora, ¿somos todos iguales? Y no, porque no todos estamos en las mismas condiciones. Yo soy abogado y por ende no puedo ejercer la medicina, el médico no podrá ejercer la abogacía. Esto ya es una desigualdad, aunque los dos seamos profesionales. Bueno, entonces, el primer gran desafío de los jueces es interpretar la Constitución actualizándola, teniendo en cuenta qué quisieron decir los padres fundadores, pero con una visión y con una mirada de la actualidad. El derecho de propiedad. El derecho de propiedad, el artículo 17 de la Constitución Nacional dice que el derecho de propiedad es inviolable. Es una palabra arcaica del siglo XIX. ¿Por qué? Porque no ha habido nada más violado que el derecho de propiedad en la Argentina. Pero bueno, y con la convalidación permanente de la Corte Suprema. Entonces, esto quiere decir que, para concluir y terminar, a mí me parece que las constituciones deben ser reformadas cada tanto para incorporar quizás institutos nuevos, pero el gran arte no es reformar la Constitución, el gran arte es interpretarla teniendo en cuenta el pasado puesto en el plato de la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y usted habló de un tema que, bueno, está vigente, ¿no? En Salta estamos hablando del Consejo de la Magistratura, estamos hablando de... No haga gesto, doctor. Doctor Catalano, no haga gesto. Hola. Es indebido. Fíjese... Una pregunta, sí. No es que hago gesto, sino que estoy defendiendo la labor de los salteños. El profesor habló que tienen un 30% de jueces subrogantes. Nosotros tenemos 2, todo lo demás está cubierto. Nada más. Está bien, muchas gracias. Está bueno. Yo lo estaba escuchando también a Melconian, el problema que tienen los grandes países con grandes economías, ¿no? Y que no pueden subir la inflación del 2%. Yo no sé por qué no recurrir a economistas argentinos. O sea, realmente es una falta de trabajo en equipo de ellos, ¿no? Bueno, pero más allá de esto, la justicia. Doctor López Viñal, muy buenas noches. ¿Cuál es el leitmotiv del trabajo de ustedes en esto que se está desarrollando como pobreza, equidad y desarrollo, teniendo en cuenta que usted es responsable de uno de los poderes del Estado, como es la Procuración? Bueno, primero agradecerle a José Urtubey la invitación. El otro día en el acto de lanzamiento de la jornada decíamos que 10 años después de haber asumido como procurador, la primera vez que participo en un encuentro de esta naturaleza. Es importante que desde la justicia se generen mensajes directos, sin intermediación, para que podamos sacarnos todas las dudas y para eso estamos acá. Cuando hablamos sobre lo que podrían llegar a ser nuestras elecciones de temas, yo no dudé en ningún momento en elegir la relación entre la pobreza y la narcocriminalidad, el desarrollo en la Argentina y la narcocriminalidad. Yo quiero dejar claramente expresado que creo que el factor más importante que hoy en día puede estar condicionando el desarrollo de la Argentina a futuro es la narcocriminalidad. Y en ese sentido voy a traer a colación aspectos que tienen que ver con el razonamiento del Papa Francisco en el marco de la encíclica Laudato Si, que fue mencionada acá, que si bien es un conjunto de pensamientos principalmente orientados a lo que es despertar la conciencia sobre la materia ambiental, también tiene una letra muy interesante respecto de lo que está pasando con la pobreza y su relación con la narcocriminalidad. Esa encíclica, Laudato Si, nos pone frente al problema de lo que se conoce como sociedad del descarte.
sociedad del descarte que vale para la problemática medioambiental, en el sentido de que estamos entrando en un proceso de consumo de bienes que se convierten en basura, pero también vale para el descarte de la gente en procesos de exclusión de lo que es el manejo de los bienes y servicios. Una sociedad que tiene problemas gravísimos de equidad. Yo recién lo escuchaba a Carlos Melconian hablar, me voy a permitir disentir con él, es un especialista, pero creo que con cierta liviandad acerca de la eliminación de los subsidios. Cuando sabemos que se trata de una sociedad que tiene tremendos desequilibrios sociales y económicos y que esos desequilibrios sociales y económicos hoy en día se están convirtiendo en lo que el Papa también mencionaba, constituye el verdadero caldo de cultivo para el desarrollo del narcotráfico. La pobreza es el caldo de cultivo para el desarrollo del narcotráfico. Y mi pregunta aquí, en un contexto en donde hay actores de todos los niveles, es si todos los que estamos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, tenemos conciencia del problema de la relación entre el narcotráfico y la pobreza. Voy a decir categóricamente que no. Esta es mi posición muy firme y si quieren en algún momento la debatimos. Y me parece que esta respuesta negativa tan clara está arraigada en el hecho de que no veo reacciones concluyentes frente al avance del narcotráfico y frente a la situación de pobreza que es la que lo genera. Hoy en día estamos hablando de un 30% de pobreza. Un 30% de pobreza en un contexto de sinceramiento estadístico de la Argentina, donde ya no podemos seguir diciendo es 20, hay un 30% de pobres en la Argentina, un 30% de pobres en una sociedad que hoy en día tiene un problema sustancial que resolver. La pobreza ya no es lo que era antes. La pobreza es un ámbito en el que se desarrollan actores que antes no existían, como el crimen organizado y en particular, el más importante, la narcocriminalidad. En consecuencia, si nosotros no nos damos cuenta de que en la pobreza está la gente intentando buscar a través del narcotráfico una salida fácil a su situación de exclusión, vamos a estar en problemas cada vez más profundos. Doctor, dos preguntas, si usted me permite. Primero, la pobreza y la situación de violencia y criminalidad que hay hoy en el país o en nuestra provincia, ¿usted se lo adjudica directamente a eso? Yo creo que es un problema de espiral. Uh-huh. Le agradezco la pregunta porque me lleva a lo que justamente estaba por mencionar ahora, porque así como existe una clara definición de la pobreza como el ámbito en que mejor se desarrolla la narcocriminalidad, también es clarísimo que el narcotráfico genera pobreza. Y déjame que le complete esta idea. Genera pobreza por razones muy simples. La primera, excluye a grandes sectores de la sociedad de la actividad productiva. Grandes cantidades de jóvenes hoy en día están en situaciones de prácticamente miserabilidad en función de las adicciones. En segundo lugar, un tema que es especialmente relacionado con lo que estaba hablando Alberto Bianchi recién, los niveles de corrupción y de violencia que termina produciendo el narcotráfico en fases más avanzadas impactan directamente sobre la seguridad jurídica. La pregunta que hago aquí es: ¿quién va a venir a invertir en una Argentina violenta dominada por el narcotráfico? Y cuando digo dominada por el narcotráfico, convoco a los aquí presentes a que reflexionemos sobre un episodio que nos toca muy de cerca, que ha hecho carne ni más ni menos que en el Poder Judicial de la Nación. Estamos hablando de un juez federal. Así que, no sé si contesto tu pregunta. Sí, contesta la pregunta, pero además el problema estructural que se plantea, yo no sé si usted lo tiene delineado como que es una cosa provincial o es una cosa nacional. O sea, ante esa hay una imposibilidad de las provincias de poder actuar. No, primero que nada es un tema
universal, ¿no? Los razonamientos del Papa en Laudato Si claramente están referidos a la sociedad global que vivimos hoy. Por supuesto que la peor parte de la sociedad global nos la llevamos en el hemisferio sur, eso no hay duda. Pero aquí hay un tema que tiene que ver con cómo los actores del sector político formal han razonado respecto del narcotráfico como proceso criminal que debe ser enfrentado de manera organizada. Y aquí con el límite que tengo en la exposición, voy a referir básicamente la cuestión de la llamada ley de desfederalización. La ley de desfederalización, que es una herramienta central y debe dar lugar a un debate central en la Argentina, se sancionó en el año 2005. Yo, en el tiempo que llevo como procurador, ya he alternado de manera sumamente directa con 2 gobiernos. Ninguno de los 2 gobiernos ha querido fijar concretamente posición respecto de la generalización del proceso de desfederalización. Y eso hace que hoy, a 12 años de la sanción de esa ley, solamente 5 provincias estén incluidas. Esto que le debe llevar a pensar al observador más elemental, que la Argentina no tiene un plan integral para trabajar frente al narcotráfico y estamos en una zona de sálvese quien pueda, dependiendo de la valentía o de la posición de conciencia de cada uno de los gobernadores. El gobernador nuestro ha tenido en este aspecto una actitud muy decidida y en el año 2014 nos introdujo a los salteños en un proceso que incluya a nuestra justicia local en el manejo de la narcocriminalidad y estamos trabajando en eso. Pero ¿cuál es el verdadero problema? La ley de desfederalización dice que el Estado Nacional financia a las provincias que se hacen cargo del narcotráfico y ninguna de las provincias que ha ingresado hasta ahora en este régimen ha recibido ni un solo peso. Así que imagínense. Usted seguramente está en conocimiento de lo que está pasando hoy en el norte argentino. Está el problema de la droga y está el problema del contrabando. Sí. Por una resolución del Gobierno Nacional se está haciendo un control muy estricto a través de Gendarmería y Aduana y hay 1.500 personas en la ruta cortando prácticamente todo el norte argentino, sin posibilidad de poder ir para un lado ni para el otro, y además hay 4.500 personas que están hoy sin su fuente de trabajo, que era el contrabando. Sí. Entonces, dentro de la pobreza estructural que tiene esa gente, ¿cómo se sale de ahí? ¿Qué se le dice de un día para el otro? ¿Le vamos a entregar determinada cantidad de dinero con planes sociales, subsidiándolo o abriendo una fábrica? ¿Cómo se hace? Bueno, ahí yo lo que puedo decir desde mi punto de vista como analista que tengo en vista fenómenos de criminalidad organizada es que ahí usted está viendo otra cara del modo en que el crimen organizado, en este caso el contrabando, se hace cargo de los problemas sociales de la gente, con desplazamiento del Estado. Y en ese contexto está el Estado en un proceso de semidesintegración, con problemas de intervención de la autoridad, porque la magnitud del caso ya los excede, con situaciones de liberación de zona. Hay que tener en cuenta que en el caso del narcotráfico, un narcotráfico que yo no dudo en calificar como rampante hoy en día en los sectores marginales de las grandes ciudades, incluido la nuestra, hay procesos de evolución que son etapas, y la etapa que nosotros transitamos es la que se conoce como etapa 2. Lo que debemos hacer rápidamente es entrar en procesos de organización institucional que impidan que lleguemos a la etapa 3, porque la etapa 3 implica justamente eso: disolución de las instituciones, ocupación de los procesos de conflicto social por parte del propio narcotráfico por vía de la violencia, y ahí olvídese de las inversiones y del desarrollo. Gracias, doctor. Doctor Catalano, ahora sí hablamos un poquito con usted, ¿le parece? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, don Mario. ¿Cómo le va? Muy bien, señor. Bueno, ¿cuál es la relación de nuestra justicia hoy con respecto a la pobreza, la equidad, el desarrollo, a todo lo que hablaba el doctor, que realmente nos dejó un poco impresionados porque el tema de la reforma de la Constitución pasó a un segundo lugar, o tercero, o cuarto, ¿no? Simplemente hubo una clase. Sí es cierto. En realidad,
Vamos a descomprimir en dos su pregunta. Por un lado, la situación del Poder Judicial en relación a lo que serían las infracciones de microtráfico, actúa conforme a las circunstancias porque la actuación individual en la fase investigativa del fiscal y sin tener una sentencia justa no sirve para nada. Sin embargo, hemos visto que sobrepasa este microtráfico la situación porque en realidad hasta hace poco tiempo la provincia era una zona de tránsito, hasta hace poco tiempo las infracciones tenían un nivel social elevado, hasta hace poco tiempo era, digamos, la droga cara. Hoy en día se quedó en Salta, se quedó en nuestro norte y es una droga barata que además aquellos que de algún modo están en la comercialización permite buenos dividendos. Por lo tanto, la situación es preocupante de no haber adoptado el gobierno provincial en conjunto con la legislatura, la Corte de Justicia y, digamos, la Procuración, una actitud positiva de combatirlos, de remangarnos las manos y adoptar este criterio, a pesar de que no hubo ningún reconocimiento por parte del Estado Nacional, no nos debe dejar de lado ni flaquear en la situación. Debemos cada día trabajar más. Le doy un ejemplo que parece que muchas veces no se conoce. En la Corte de Justicia inclusive sacó un plan piloto, se llama TTD, el Tribunal de Tratamiento de Droga. Ese flagelo que es universal, que hoy en día nos toca, digamos de un modo, es una montaña. Los tribunales de TTD, acá hay algunos jueces presentes que son encargados de ello, toman un adicto que ha cometido una infracción penal menor y que voluntariamente se somete al tratamiento. Si el tratamiento que lo realiza una dupla, una conjunción de asistente social y psicóloga es positiva, por esa infracción de derecho penal común menor, va a ser sobreseído o absuelto. Yo fui a la primera colación, digamos, al primer acto, en donde aparecían estas 2 o 3 personas que habían egresado, en donde se habían sometido al tratamiento y se habían curado. El adicto se curó. Por mi forma de ser, pensé de que nunca iba a hacerlo público, nunca iba a hacer público su padecimiento. Sin embargo, había prensa y daban reportajes. Y decía, estuve enfermo pero salí. No es solo anecdótico, pero sino es otra de las formas de combatirlo. Doctor, perdón, pero todo esto trae relacionado de otras situaciones que serán planteado nuevas a la justicia, me parece, ¿no? Porque la violencia, lo que pasa en cada uno de los hogares, el producto de la droga, el producto de salir a robar para poder conseguir dinero para comprar la droga, todo eso va para la justicia. O sea, ¿en la justicia en qué forma está preparada para dar una respuesta? Bueno, ahí me quedó en el tintero la segunda pregunta de la Constitución, la dejamos para después. No, ¿cómo que? Es cierto, de algún modo todo este flagelo social ataca al sector más vulnerable. O sea, si usted tiene necesidades, está en una situación de exposición. Si a usted le falta algo, está en una situación de necesitado y por lo tanto aparecen estas cosas que maravillosamente le cambian la vida, le cambian el carácter, lo hacen volar y cuando no le dan riquezas, la cuestión se complica. Entonces el Poder Judicial solamente actúa cuando se produce el conflicto, es resolver el conflicto dictando una sentencia. A mí me gustaría que se trabaje un poco más en prevención, que se anticipe esta cuestión. O sea, que de nada vale resolver conflictos si no tratamos de erradicar esa enfermedad. Hay que adoptar un remedio preventivo. El remedio preventivo pasa por otra faz y no por el Poder Judicial o el Ministerio Público. Ahora, recién comentaba el doctor López Viñal la situación de Orani y la situación de un juez, ¿no? En la situación que se encuentra comprometida, digo yo. Ahora, ese juez que fue felicitado por la presidenta de los argentinos, que tuvo reconocimientos a nivel de todo el país por su actuación, sin embargo, hoy salen todas las cosas que estamos conociendo. Ahora, no es menos cierto que había un juez para una situación de entrada al país de toda la droga. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de dejar solo a ese hombre en ese lugar? Vamos a hacer una reflexión adicional a lo que dijo el doctor Catalano recién. La justicia, es cierto que hay que ponerla en un contexto en donde no debiera ser la que solucione todo y que tiene que haber prevención, porque si no la
multiplicación ilimitada de los hechos nos lleva a una situación de disolución. Pero la justicia se tiene que dejar de dictar resoluciones mágicas. Y en este aspecto creo que vos, Mario, recién estabas hablando de que la gente que está metida en el narcotráfico está en un círculo de consumo también. Y yo puedo decir categóricamente, y no me voy a equivocar porque tengo los datos, que nosotros aquí en Salta, ni respecto a las personas que condenamos, mandando a quedar en situación de cumplimiento efectivo de una pena de prisión, ni a las que dejamos en una etapa de condena condicional, en el medio libre, las abordamos desde el punto de vista de tratamiento. No tenemos programas serios para desactivar las adicciones. La vez pasada leía un estudio de la UCA, que ha trabajado bastante sobre este tema, y decía que faltaban en la Argentina algo así como 300 centros de tratamientos de adictos. Y a lo mejor esa cifra que manejaba la UCA solamente se estaba refiriendo a los adictos que son simplemente consumidores y no narcotraficantes, o sea que tendríamos que sumar más todavía. Este es un tema que nos tiene que mover a pensar, al igual que en el caso de la violencia de género, qué estamos haciendo con la gente que la justicia persigue y que simbólicamente emite sentencias que no hacen absolutamente nada con las tendencias violentas del condenado. Esa persona es muy probable que hasta salga del ámbito de la justicia con algún nivel de resentimiento que potencie sus tendencias violentas. Ahora, doctor López Viñal, ¿eso está relacionado solamente con la pobreza o hay sectores que no están directamente relacionados con la pobreza y también tienen ese tipo de comportamientos? ¿En el caso de la violencia de género? Sí. No, la violencia de género indudablemente es transversal a todos los sectores sociales. Lo que sí es cierto es que hay estudios que muestran que hay más violencia de género en los sectores más vulnerables. Más vulnerables, eso es. Sí, doctor. Sí, el tema del juez federal de Orán no nos tiene que asustar porque está bien, la gente no distingue si el Poder Judicial es de la provincia, si es de la nación, si es el sistema federal, si es la Corte, si es un juez de apelaciones, si es un fiscal o un defensor, habla de la justicia. Cuando nos tocó muy de cerca el tema del juez federal, hay que ver lo positivo del accionar porque fue la propia justicia la que en definitiva terminó descubriendo la cuestión. Fueron los propios fiscales federales los que anoticiados hicieron una investigación y consiguieron la destitución, por lo menos temporal y preventiva, de este señor que era juez federal. Todavía no tiene sentencia firme, no tiene condenas, pero está privado de su libertad y yo creo que todo el peso de la ley le ha de recaer. Por eso está bien, nos preocupó, nos puso en alerta, prendió una luz roja cuando no amarilla, pero sin embargo estuvo a la altura de las circunstancias del Poder Judicial y supo contrarrestar la cuestión. Yo no sé el tiempo que nos queda, realmente estoy... Estamos pasados, muy bien. Qué bueno, nadie nos dijo nada. Espere, yo voy a decir algo porque soy un poco ortodoxo. La organización, acá le agradezco, a mí me tocó medio ambiente y pueblos originarios, y terminé hablando de micro y narcotráfico. Pero nos hemos divertido. Sí, por supuesto. Ahora, una sola cosita más, compartiendo la primera pregunta, que era más interesante porque es un tema que tiene actualidad. Hay proyectos de ley declarando la necesidad de la reforma de nuestra Constitución. Es un tema que tenemos que abordar, o por lo menos darle una respuesta. Fundamentalmente, una de las cuestiones atañe al Poder Judicial. Sabemos que los jueces de corte tienen un mandato limitado, es una de las pocas provincias de Argentina. Por eso cada vez que se toca el tema, hago la salvedad. Yo digo, me siento bien como estoy. Yo creo que es el sistema constitucional de nuestra Salta y así tenemos que respetarlo. También hay que decir que hay una pretensión, una demanda de la Federación Argentina de Magistrados en la Corte Suprema que lleva 10 años y está sin resolver. No hace falta, para mí, lo digo desde mi posición bastante sencilla y no complicada, reformar la Constitución. Es bueno la interpretación conforme a los tiempos, lo que la doctrina constitucional denomina interpretación dinámica. Lo que nos decía el doctor Bianchi. Lo que nos decía el doctor Bianchi, porque pasé mi sistema de postulación como juez de corte con un sistema anterior, pasé mi sistema de postulación como juez de corte con un sistema moderno de postulación pública. En ambos casos nunca tuve inconveniente. Sin embargo,
hablar de independencia parece como contradictorio que todos los demás jueces, los fiscales, defensores y asesores la tengan. Sumo a ello también al doctor López Viñal porque el Colegio de Gobierno tampoco tiene esa permanencia. Sin embargo, nos manejamos bien. Usted nos conoce, después te lo doy. Usted nos conoce. Entonces hay que postular una interpretación dinámica, actual, acorde a las circunstancias. Ahora, eso sí, ya no hablo más. Había preparado mi discurso escrito porque es un tema bastante complicado, el medio ambiente. El medio ambiente. Inclusive le había prometido a Monseñor citarlo porque adopté, me gustó mucho. Lo voy a citar a Monseñor porque lo escuché muy bien en el Tedeum del 25 de mayo, nuestra fiesta patria, y sobresalieron sus palabras. Hasta el punto que amablemente le pedí copia del discurso y me la hizo llegar y lo tengo previsto, como también tenía previsto dar algunas conclusiones de cómo tratar de mejorar esta relación medio ambiente, seres humanos, pueblos indígenas y la legislación actual. Bueno, si usted me permite, le paso al doctor López Viñal y seguimos cambiando el libreto. O sea, me está haciendo responsable de todo, José, ¿no? No, pero después Sí. vamos a hacer una conclusión y lo vamos a circularizar. Sí. Pero lo peor es que él es parte de la organización, tengo entendido, es el comité de organizadores. Somos. Son organizadores. Bueno. Bueno. No, Me gustaría, sí. Quería hacer por favor. una sola reflexión en la que disentir un poco con Guillermo respecto de la necesidad de que los jueces de corte tengan estabilidad en la provincia, ¿no? No tengo ninguna duda acerca de que eso le va a sumar calidad institucional a la justicia de Salta, le va a dar más independencia, y dejar perfectamente aclarado que soy un convencido de que el mejor modelo de Ministerio Público Fiscal es el que le confiere un mandato periódico al procurador, como somos acá en Salta, una de las 3 provincias que tiene mandato limitado el procurador. En el resto de las provincias tienen la estabilidad. Eso lleva a situaciones de gestión muy relajada con el paso del tiempo. Los 3 que estamos con mandato limitado son Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 7 años no renovables, Córdoba con 5 años con opción a reelección y el de Salta con 6 años. Yo creo que el cargo de procurador tiene que ser limitado en el tiempo porque produce un fuerte desgaste y porque es bueno que haya una alternativa de que los sucesivos poderes políticos tengan la posibilidad de hacer opciones para evitar situaciones como la que se está viviendo en el orden nacional, que todos sabemos que está condicionando seriamente el funcionamiento de la justicia. Doctor, ¿sigue estando convencido de que la Procuración necesita su propia policía? Yo estoy convencido de que el modelo que tenemos en Salta asemeja mucho a lo que es el sistema de Estados Unidos. En Estados Unidos, la organización de asistencia a las investigaciones de los fiscales depende del Departamento de Justicia, que es el FBI. Nosotros acá hemos descubierto de manera bastante clara que para tener una justicia independiente, las herramientas con que la justicia trabaja no pueden depender de otro poder del Estado, en el caso histórico del Ejecutivo. Además, soy muy crítico de la calidad que tenía ese sistema de asistencia, que eran laboratorios francamente difícil de calificar como tales, no existían laboratorios, la actividad criminalística era de muy bajo nivel y nosotros hemos logrado hacer un sistema mixto, desarrollando herramientas tecnológicas de muy alta calidad y hemos sabido incorporar a las fiscalías especializadas en un modelo mixto que da muy buen resultado, los mejores policías que existían en la policía de la provincia para que trabajen junto con los fiscales. Esto ocurre en el caso de los homicidios, en el caso de la violencia de género, en el caso de los delitos sexuales, en el caso de los delitos económicos. Y quiero dejar claro que estamos muy satisfechos con la convivencia que se va generando, con lo mucho que levanta la calidad del trabajo el hecho de estar juntos y haber renunciado definitivamente a ese modelo de trabajo distante donde la policía
traía cosas que muchas veces no entendíamos y tampoco queríamos del todo entender. Y con una policía más eficiente se podría haber esclarecido mayor cantidad de situaciones que hoy no están esclarecidas en la provincia. Sí, en el caso de los homicidios, que es el que más me preocupa a mí, y creo que nos preocupa a todos los salteños, se ha hecho pública una estadística en estos días. Yo me ocupé de mostrarlo, me parece un tema que todos debemos reflexionar. En Salta han habido, en lo que es el distrito centro, que incluye a la ciudad y a la zona de influencia, Valle del Lerma, Güemes, Valles Calchaquíes, el doble de homicidios en lo que va de este año que lo que correspondía a igual periodo del año anterior. Y lo que creo es que nosotros tenemos una justicia que está de pie para trabajar sobre estas cosas. También es cierto que hay que decirle a la gente la verdad. En el hemisferio norte, donde los niveles de intervención respecto a los hechos violentos tienen una mayor calidad, indudablemente, en los últimos 50 años se ha bajado la tasa de esclarecimiento de los crímenes violentos. De los 90% de esclarecimiento que existía en Estados Unidos en la década del 80, se ha caído al 65% de esclarecimiento. Daría para un encuentro muy largo para hablar por qué cada vez se esclarecen menos estos crímenes. Tiene que ver con la droga, la marginalidad y la existencia de grupos que hacen de su vida marginal una cuestión hermética que impide el esclarecimiento de los hechos. En Salta, y con esto le cierro la idea, de los 23 crímenes que hemos tenido este año, 22 tienen imputados presos. Muchas gracias. Qué ventaja que es, ¿no?, hacer una charla de estas características con los organizadores, porque nadie nos dijo que nos teníamos que ir de acá, ¿no? Así que es fantástico esto, ¿no? Bueno, pero a mí me gustaría, como anfitriones que somos, de dejarle alguna pequeña reflexión por parte del doctor Bianchi, que es el invitado que vino a nuestra provincia, y creo que valdría la pena escuchar algunas palabras más, ¿no? ¿Se anima o no? Sí, ¿por qué no? Ah, bueno. No, porque no me voy a animar. No, a ver, yo creo que estos tres temas que están aquí abordados, la pobreza, la equidad y el desarrollo, son los ejes de todo país, ¿sí? Si no se supera la pobreza, si no se garantiza la equidad y no se promueve el desarrollo, no es posible. Y yo creo que este foro permite entender que hay muchos y distintos caminos a los cuales llegar, ¿no? Incluso la Constitución, que no es menor, y por eso no es que dejé para el final lo de la reforma, sino que, como me parecía muy importante, lo dejé para el final para que quedara más en la cabeza de todos. Pero creo que este es un tema interdisciplinario, y la prueba está que politólogos, economistas, abogados, etcétera, autoridades religiosas incluso, están y deben estar abocados a esto, así que solamente me queda por felicitar al doctor José Urtubey y a todos los que han organizado esto por la magnífica organización, y agradecerles que me hayan invitado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias.